y vamos a dar comienzo entonces a la mesa esta también titulada, en mi opinión, Recuerdos, Experiencias y Valoración de los primeros PIRes de la Comunidad de Madrid. Cuando me invitaron a que coordinara esta mesa con ellos, además que les conozco desde el principio, incluso creo que participé, lo que pasa que ya el recuerdo me falla un poco, creo que participé incluso en dar alguna charla sobre algo de salud pública y tal, en el Centro de Salud Mental de Chamartín, en Marqués de Ahumada, ¿no? ¿No es así, María José y Esther? Yo de María José me acordaba, pero de Esther no me acordaba, a pesar de que ha trabajado conmigo en el centro y tal. Pero quería hacer yo una pequeña metáfora, un paralelismo, porque a mí el recuerdo que me trajo fue una película maravillosa del año 65 y que contaba un poco, digamos, la carrera de los aviones y cómo estaba la industria aeronáutica en 1910, y la película esta se titula Aquellos chalados en sus locos cacharros. Entonces me imaginaba yo que en aquella época, cuando los pioneros como Juan Carlos, que empezaron a propugnar la creación de la especialidad de psicología clínica, incluso no en esta sede, sino en la anterior sede del colegio. Yo recuerdo haber asistido a las primeras reuniones allá por el año 82, cuando Juan Carlos estaba de vocal de clínica en la junta del colegio. Pues tenía yo un poco esta idea, ¿no? Que éramos, o eran, sobre todo, yo no pintaba nada en aquella época y ahora tampoco, eran un poco como unos chalados que intentaban pilotar locos cacharros que a veces te subían pero no sabías si te iban a tirar, si iban a tener un accidente en tierra, en el aire y tal. Y el paralelismo que quiero hacer es que imaginaros desde 1910 hasta ahora el desarrollo que ha tenido todo lo que es la industria aeronáutica. Pues yo creo que nosotros también tenemos que verlo un poco desde esa perspectiva, ¿no? El desarrollo que ha tenido, bueno, se me ocurría a mí hacer esta comparación, el desarrollo que ha tenido la psicología clínica, que como bien decía Juan Carlos, efectivamente puede haber sombras y nunca vamos a tener la sensación de que lo hemos hecho todo, y qué bien que siempre queden ideas o que quede algo de por hacer. Yo creo que sí que tenemos que ser, entre comillas, por lo menos optimistas y pensar que efectivamente el avance desde cuando empezaron ellos hasta ahora, yo creo que ha sido muy importante, muy significativo, y hemos llegado hasta donde estamos, que no es poco. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar la palabra. Ellos se han organizado, no me han tenido a mí en cuenta para nada, y entonces me han dicho que primero va a hablar, bueno, Paco, para los amigos, Francisco González de Zurrutia, que no recuerdo bien dónde empezó a hacer la especialidad ni quién era su tutora en aquellos momentos, porque es que esto del recuerdo y tal, pues a veces nos trae malas pasadas. Así que, pues Francisco, Paco, cuando quieras, empieza a ilustrarnos con tus recuerdos que te quedan, ¿no? No lo sé, porque 25 años da para mucho. Bueno, yo lo que os quería traer un poquito, después de la historia que nos ha contado aquí Juan Carlos Duro, ¿no? Era un poco, digamos, el recuerdo más afectivo, ¿no? De cómo nos formamos y en esos años las sensaciones que teníamos nosotros de formar parte de una formación especializada. Antes de empezar con el PIR, digamos, de Madrid, sí quería hacer una pequeña introducción, porque antes de cuando salió el primer PIR regional, hubo una cosa que dentro de nosotros lo llamamos el PREPIR, ¿no? El PREPIR fue unas becas que salieron en el año 89, que salió desde la Dirección de Planificación, y esto es interesante para que veáis, digamos, después cómo esto influyó en los 3 años que nosotros estuvimos haciendo la especialidad. Pues fueron unas becas que eran como 16 plazas, ¿no? Y consistía simplemente, hubo un examen a los que nos presentamos, nadie sabía en qué consistía o qué iba a pasar con esas becas, y era para estar durante unos 4 meses en los centros de salud mental de Madrid, ¿eh? Entonces nos repartieron, aprobamos, yo creo que sí, 15 o 16, no me acuerdo si eran más. Bueno, tú no estuviste. Entonces sí recuerdo que estábamos en Marqués de Ahumada, fue en el centro donde habíamos ahí 4 personas, y digamos que esta beca fue como una especie de prepir, en el sentido de que era como un experimento de qué pasaría o cómo sería un PIR, digamos, que durase los 3 años, ¿no? Entonces fue como, tal como nos los vendían en aquella época, pues era una especie de experimento. Entonces, claro, nosotros todos éramos recién licenciados, que de la noche a la mañana acabamos apareciendo en el centro de salud mental,
Era la primera vez que veíamos pacientes reales, no solamente en el papel. Y entonces yo recuerdo aquella experiencia de esos 4 meses como una experiencia como, no diría muy loca, pero como muy, muy rara, ¿no? Y lo que más recuerdo de esta experiencia es lo que nosotros llamábamos el redondo. Entonces, ¿en qué consistía el redondo? Resulta que, claro, estábamos en los centros de salud, entonces, claro, ni los psicólogos que trabajaban en los centros de salud no sabían quiénes éramos, ni qué hacíamos. Nos preguntaban, ¿y vosotros qué sois, no? ¿O qué hacéis, no? Y en esos 4 meses nuestro trabajo consistía en estar con un psicólogo o con un psiquiatra y ver pacientes como observador. Entonces, a alguien se le ocurrió que, claro, que como este trabajo debía ser muy estresante, necesitábamos un grupo, un redondo, en donde recuerdo que nos juntábamos ahí los 16 psicólogos y estaba, digamos, esto lo llevaban 2 psicólogos de otra área que no tenía nada que ver con las áreas de donde estábamos, ¿no? Sobre todo era para que nosotros expresásemos nuestras dificultades emocionales, afectivas, etc. Claro, nosotros no sabíamos qué hacíamos en esos centros de salud mental. Entonces, claro, el redondo era curioso porque nos podíamos tirar 15 minutos sin decir nada, sin hablar, ¿no? Me acuerdo que, claro, los que llevaban el grupo, la dinámica grupal, se tiraban de los pelos porque nadie hablaba. Entonces empezaba el redondo y decía, bueno, ¿cuáles son vuestras experiencias? ¿Qué estáis pasando? Y nosotros mirábamos al suelo, mirábamos tal, y nos quedábamos 15 minutos, sobre todo porque es que no había palabras para expresar qué estábamos haciendo. Fue no traumático, pero realmente ese fue, digamos, nuestra primera experiencia en salud mental. Esto tuvo consecuencias después, en el sentido de que, claro, esto como salió a través de la dirección de planificación, se supone que el experimento que se hizo con los 16 psicólogos que formábamos parte de esta experiencia, pues fue satisfactorio, ¿no? Porque al año siguiente sacaron la primera beca con 4 plazas para hacer ya, se supone, un PIR, digamos, real, ¿no? O un PIR que durara 3 años. Pero también salió a través de la dirección de planificación y salió como beca. Esto es muy importante porque yo creo que durante esos 3 años nos marcó mucho a todos mis compañeros el que fuéramos becarios. Daos cuenta que antes de esta experiencia en Madrid, que yo creo que fue en el 89, antes ya había otras experiencias en otras comunidades, y en todas las comunidades, Andalucía, Navarra y en Asturias, el PIR salió con contrato. Sin embargo, en Madrid éramos becarios. Esto tuvo unas consecuencias porque yo, cuando me incorporé, yo soy de la segunda promoción de los PIRes autonómicos, yo venía de Andalucía, de haber hecho el primer año de PIR en Andalucía. Cuando yo estaba en Andalucía, todos mis compañeros me comentaban que todas las promociones anteriores a la mía, que no sé si serían 3, 4, todos los psicólogos que habían terminado el PIR en Andalucía estaban trabajando en los servicios de salud mental en Andalucía, es decir, habían contratado a todos los psicólogos. Esto en Madrid no fue así, y no fue así porque cuando nosotros acabamos los 3 años de rotación, yo creo que pasaron 2, 3 o 4 años y ninguno de los PIRes que habíamos terminado el PIR, digamos, autonómico con beca, estábamos contratados por los servicios de salud mental, ninguno. De hecho, no tuvimos oportunidad de poder trabajar en salud mental. Y esto tiene que ver también con el tipo de contrato que se nos hizo, es decir, becarios. Durante esos 3 años yo me acuerdo que lo único que hicimos fue reivindicar que una especialidad no tenía que tener una contratación tipo becario, sino que tenía que ser una contratación tipo con un contrato laboral, ¿no? Es así que no teníamos ni seguridad social, siempre nos decíamos que si teníamos alguna urgencia nos fuéramos al Gregorio Marañón, que era nuestro hospital de referencia, ¿no? Tan es así que durante esos 3 años nos dedicábamos a ver dónde estaba nuestra beca,
porque como dependíamos de una beca que no nos pagaban al mes, obviamente, nos podían pagar al mes, pero estuvimos en una época bastante mala que estuvimos 8 meses sin cobrar la beca. Esto yo creo que marcó el espíritu, si queréis, no sé, reivindicativo, o el espíritu de este primer PIR en Madrid, porque estábamos casi todos los meses en las consejerías, ¿no? Yo creo que cuando íbamos a la consejería ya el consejero se escondía, ¿no? Me acuerdo que con la mata, que era el de planificación, ya no nos quería ni ver, nos pasaba con el segundo. Luego tuvimos también una conversación con el consejero de sanidad en el mismo estilo, ¿no? Es decir, que digamos, estos 3 años fueron bastante duros por este estilo. Otra cosa interesante o importante es que nosotros siempre empezábamos por los centros de salud mental, es decir, que nuestro pivote de referencia era el centro de salud mental, y es donde nos recogieron, y es de donde se estructuró toda nuestra formación. Los hospitales, los centros más lejanos de salud mental, digamos, de lo que era el área, lo pisábamos poco. Y de hecho, o no queríamos pisarlo, o realmente fueron las últimas rotaciones. Esto es importante porque también luego ya esto más adelante yo creo que cambió, con el PIR nacional cambió, y fueron los hospitales los que tuvieron ya, digamos, el peso específico. Pero en nuestras rotaciones siempre fueron, digamos, los tutores que estaban en los centros de salud mental, y el centro de salud mental era, digamos, nuestro eje, y en donde nos estuvimos formando. Aparte de la anécdota esta de que durante estos 3 años estuvimos, el problema fue en Madrid. Yo creo que fue desastroso a nivel administrativo, es decir, a nivel administrativo fuimos unos conejillos de indias. No, de hecho, le hemos estado hablando últimamente, recordando todo esto, y realmente a nivel administrativo fue desastroso. Esto no quita que a nivel formativo, de hecho, estábamos bastante orgullosos de haber hecho esos 3 años, porque fueron unos años muy intensos, muy vividos, y además nosotros nos quedamos con la idea de que fuimos muy bien formados. El problema fue cuando acabó el PIR a los 3 años. Como ya os decía, éramos becarios, con lo cual a los 3 años no teníamos un título, puesto que no existía un título oficial. Nos dieron no sé si alguno de mis compañeros han traído una fotocopia del título que nos daban, ¿no? En donde ponía en una frase muy chiquitita, ponía: este título no es un título oficial, ¿no? El caso es que, claro, estábamos muy bien formados, súper especializados, pero al acabar los 3 años, como la política en Madrid no era la política de aceptar o, digamos, reincorporar a las personas que estaban formando, pues obviamente cuando tú te presentabas a las plazas de interinaje que había en la Comunidad de Madrid, nosotros no teníamos ningún punto. No teníamos ningún punto porque realmente habíamos sido 3 años becarios, con lo cual tampoco se dio alguna alternativa, en el sentido de que esos 3 años se nos reconocía de alguna manera. Con lo cual, cuando tú te presentabas a las plazas, tenías 0 puntos, no tenías nada. Esto lo que conllevó es que ninguno de los PIRes pudimos trabajar en salud mental durante bastante tiempo. Me acuerdo que en aquella época, me acuerdo que también estaba en la misma tesitura, estábamos tan, digamos, hasta el moño, que llegó no sé si te acuerdas, que lo de Médicos del Mundo era cuando sí, muy corto. 2 minutos. 2 minutos. Vale. No, me acuerdo que estábamos tan desesperados que pedimos queríamos irnos a Bosnia, ¿no? Porque pedían psicólogos en la guerra de Bosnia. Y entonces era tan la desesperación de que en Madrid no te podías comer un colín, que Esther y yo casi acabamos en Bosnia, ¿no? El caso es que mi experiencia... Era una forma de venir con un contrato. Claro. Tan desesperados que era la única manera de poder venir con un contrato debajo del brazo para poder presentarnos a las plazas y tener puntos. Sí, si no había manera, ¿no? Entonces, bueno, ahora mis compañeros un poco incidirán en esto, y alguna anécdota que, bueno, luego se podrá ir contando.
Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Me quedo un poco preocupado por lo de tu condición de becario. Pues sí, era traumática. Pero tú y yo que coincidimos, yo no toca te pedí ningún café. ¿Tú conoces lo que esto? No, eso no. Por si acaso, porque... No. Bueno. La experiencia Clinton no existía todavía. Sí. No sigamos fuera. Bueno, a continuación nos va a ilustrar Esther de Grado, que actualmente trabaja en el Instituto Psiquiátrico José Jiménez, es decir, el Leganés para los amigos, y que participa, aparte de ser tutora de residentes, de psicólogos residentes, pues también está participando en la formación de PIDES, como decía, e incluso está participando en la formación de enfermeras especialistas en salud mental. Pues cuando quieras, Esther. Bueno, a ver, vamos, bastantes de las cosas que iba a contar yo ya las ha avanzado Paco, entonces así mi intervención es más breve. Yo fui la primera promoción de los PIDES regionales, que comenzó en el 90, fue del 90 al 93. Lo de la beca ha quedado suficientemente claro. En aquel momento salíamos adscritos a áreas sanitarias, no a hospitales, como es en el caso de ahora mismo, y luego dentro de cada área sanitaria, pues sobre todo estábamos adscritos a un centro de salud mental, que era donde estaba nuestro tutor, ¿no? Entonces el primer año hubo 4 plazas, que era Getafe, Leganés, Móstoles y Hortaleza. En el 91-92 sacaron 6 plazas más, que aparte de estas 4 áreas sanitarias, pues bueno, también se acreditaron el área 2 y el área 5, y luego también era beca, y en el 92-93 sacaron 6 plazas. Entonces bueno, aquí ya fue el gran caos, porque esta promoción sí que salió con contrato. Entonces antes de que se hiciera el examen, los 10 que estábamos en ese momento con beca intentamos de alguna manera ver la posibilidad de que nos hicieran a nosotros un contrato de trabajo. Y bueno, pues al final la única opción que teníamos era volvernos a presentar otra vez al examen para poder, y si aprobábamos el examen, entonces bueno, pues conseguíamos un contrato. De los 10 que éramos en ese momento, 3 directamente no nos podíamos presentar por los criterios de la convocatoria, que era que había que haber acabado pues en tal fecha en licenciatura, y entonces 3 habíamos acabado el año antes justamente y no nos pudimos presentar. Y de los otros 7 compañeros, pues bueno, aprobaron 3, entonces fue, pues por ejemplo, hubo, ¿no? Tú, María José, hiciste 2 años con beca y el tercer año con contrato. Hubo también otro compañero igual, otra compañera que hizo 1 año con beca, 2 con contrato. Los 3 nuevos compañeros de la promoción del 92-93 que sí que hicieron los 3 años con contrato, y el resto con becas, ¿no? Para que os hagáis una idea del caos administrativo que había en aquel momento. El PIR, pues había una comisión de seguimiento en la que se reunían los tutores de los residentes con una cierta periodicidad. Luego había alguien del Servicio Regional de Salud de la Comunidad de Madrid, que tampoco hemos llegado a saber muy bien, ¿no? Sabemos quién era la persona, pero no sabemos a qué servicio pertenecía, si era a planificación y formación, sería el Servicio Regional de Salud. En alguna reunión también aparecía algún jefe de área, y luego teníamos un representante PIR que iba allí a las comisiones, pues bueno, para hablar un poco de cómo iba el programa.
digamos que, ¿no? Paco ya lo ha mencionado, que de alguna manera sí que fuimos, ¿no? O bien, depende de cómo suene mejor, o bien hijos de padres primerizos, ¿no? O bien, pues bueno, conejillo de indias, en el sentido de que, pues bueno, el programa se fue un poco gestando, ¿no? En base un poco a nuestras experiencias. Cuando la reforma psiquiátrica llevaba muy poco tiempo en marcha, digamos, y pues por ejemplo Leganés o yo que era área 4, a mí me tocó ir al Rodríguez de la Fora, al actual, en aquel momento se llamaba Alonso Vega, y se estaba haciendo todavía de alguna forma la reforma. Entonces creo que en ese momento solamente había un psicólogo en todo el hospital. Yo recuerdo que cuando llegué al hospital no sabían ni lo que era un PIR, esto, ¿no? El gran desconocimiento que había con respecto al programa no solamente pasaba en los hospitales, sino que yo creo que en general en toda la red, ¿no? Pues tú llegabas a los sitios y había mucha gente que desconocía que había un programa de formación, cuáles eran los objetivos, pues fue un poco eso sobre la marcha, pero ya, ¿no? Pues el aterrizaje brutal fue sobre todo en los hospitales, ¿no? Que en los hospitales pues estábamos sobre todo casi de observadores, ni siquiera de asistentes voluntarios, sino un poco como en los de observadores, ¿no? A mí, por ejemplo, durante varios años, siempre que hablaba de mis rotaciones, se me olvidaba sistemáticamente la rotación de agudos, ¿no? Pues bueno, pues por algo sería, ¿no? Y luego, pues bueno, pues había en muchas áreas, por ejemplo en mi área, yo cuando acabé el programa, había en ese momento unas becas que podías pedir dentro del programa para irte a hacer alguna rotación en el extranjero, y yo me fui con esa beca, estuve en Roma a rotar en un hospital de día, porque en mi área en ese momento no había hospital de día, ¿no? Y eso que estaba acreditada. Entonces, eso en cuanto a lo que nos encontramos, ¿no? Otra cosa también que nos encontramos fue, pues bueno, como una cierta desconfianza por parte de algunos psicólogos que estaban ya trabajando, ¿no? También un poco por su situación precaria en aquel momento, ¿no? Había mucha gente, pues bueno, pues con contratos muy precarios, pero pues hubo gente que nos recibió estupendamente y otros a lo mejor pues que no nos recibió tan bien, que no colaboró tanto con el programa en estos 2 primeros años, ¿no? Luego ya, pues bueno, cuando se empezó a conocer más lo que era el programa, no hubo ninguna dificultad. Y bueno, yo añadiría un poco con respecto a lo que ha dicho Paco de cuando terminamos la formación. Añadiría que, bueno, aparte eso de tener 0 puntos porque no teníamos ningún tipo de experiencia profesional, en aquel momento, como no existía la especialidad en psicología clínica ni nuestro título se reconocía para nada, pues cuando tú te ibas a presentar a una plaza, una sustitución, se podía presentar en aquel momento cualquier psicólogo que trabajara para la Comunidad de Madrid, ¿no? Ya fuera psicólogos que trabajaran en educación, en colegios, psicólogos que estuvieran trabajando en ese momento con menores y que evidentemente se llevaban la plaza antes que nosotros porque, bueno, ellos sí que tenían experiencia laboral y nosotros nada. Bueno, y aún así, yo sí que creo que esto es un sentimiento compartido por todos nosotros, que sí que vivimos como con orgullo y con un sentimiento de privilegio el hecho de haber formado parte, ¿no? de un programa que se estaba gestando y que, bueno, pues que afortunadamente siguió para adelante y que ahora mismo, ¿no? Pues está en vigencia. Sí que creo que toda esta situación un poco caótica nuestra pues tuvo como consecuencia que sobre todo las 2 primeras promociones, ¿no? Los 10 becarios que éramos, pues fuimos un grupo muy cohesionado, que también por las circunstancias,
¿no? Pues por el tema burocrático administrativo, que estábamos de peleas constantes, ¿no? Pues para ver si nos pagaban, para que había que ir siguiendo, ¿no? De dónde estaba nuestro dinero, y que ya nos habíamos hecho amigos de los que había el encargado de, ¿no? Había gente que incluso nos pasaba el papelito delante de otro becario porque sabía un poco de nuestra situación, de que teníamos que pagar un alquiler, cosas de estas. Y bueno, yo creo que todo eso sí que hizo que los 10 becarios nos uniéramos mucho. Y luego ya por último, lo que sí que añadiría es que cuando ya sacaron la especialidad y el título, ¿no? del ministerio, nosotros nos tuvimos que presentar por la vía 2, por la igual que el resto o la 1, sí, ¿no? Pero vamos, que no nos dieron el título automáticamente, sino que tuvimos que presentar toda la documentación, ¿no? Igual que el resto de los compañeros. Y bueno, yo creo que si acaso luego discutimos. Muchas gracias, Esther. Y vamos a continuar con María José. Que María José, además de ser PIR autonómica, se conoce que no se quedó satisfecha y luego, yo lo voy a decir porque creo que fue un mérito de ella, aprobó, creo que fue la primera convocatoria del PIR nacional, se puede decir estatal, y se marchó a Andalucía, a su tierra. Es así, ¿no? Yo creo que tiene un gran mérito, o sea, que debe ser que no quedó muy satisfecha del todo y dijo, pues voy a intentar. Y fue como tuvo otros 3 años, porque era la época de los 3 años de la rotación, y bueno, pues tiene su mérito. Entonces María José actualmente está trabajando de psicóloga clínica en infantil en el Centro de Salud Mental de Barajas, que ya como ha salido de que áreas y no áreas, yo lo suelo llamar en la ex área 4. ¿Vale? Porque ahora ya no sabéis que no hay áreas en Madrid, entonces está en la ex área 4. Cuando quieras. Sí. Bueno, yo Sí. que no, yo estoy muy satisfecha de la formación PIR que recibí en Móstoles. Bueno, además con una gente buenísima, ¿verdad? Están aquí, ¿no? Están aquí todos. Están aquí todos. Por ahí. No, yo estoy encantada de la formación. Lo que pasa es que a mí no me gustaba irme a Bosnia. Entonces digo, bueno, me presento, porque lo de irme para conseguir trabajo a la guerra, pues... Entonces, es el único interés por repetir un PIR, no era otro. De todos modos, si me hubieran llamado a una mesa de esta diciendo, vamos a hablar del PIR de Andalucía, no por desacreditar mi experiencia en Andalucía, que fue súper interesante, pero estoy segura que no me hubiera emocionado tanto como que me hayáis llamado para esto. Me ha encantado, de verdad. Estoy que voy a llorar. Y digo, y voy a aprovechar, ya que estoy aquí, para hablar de mi libro. En este experimento que también han contado y demás, escribimos un libro. No sé, esto igual no lo sabéis, pero escribimos un libro que se llama, por cierto, lo tengo ahí con los nervios, me lo he dejado dentro del bolso, luego lo enseño. Cada uno escribió su libro, que es el libro del psicólogo residente. Yo he puesto esto de construyendo cómo ser psicólogo clínico por lo de la jornada, para quedar mejor, pero ponéis solo el libro del psicólogo residente. Está anillado, vamos. Pero voy a hablar brevemente para que no me regañe Pedro, que me lo conozco. Bien, la finalidad del libro, bueno, como muy bien han contado, estábamos en un momento social donde la gente quería saber qué era el psicólogo clínico, las asociaciones, el colegio. Esta era la pregunta, ¿no? Entonces, era un libro pertinente en aquel momento social. Y el punto de partida, que yo creo que era, pues, que mucha gente decía, el PIR no solo responde a una necesidad científica, sino que también una construcción epistemológica, y el conocimiento tiene que adquirirse también desde otras, con la práctica clínica, incorporándose al hacer, todas estas cosas, ¿no? Y como ha mencionado también Juan Carlos, pues estaba el documento base del COP, ¿no?, que vinculaba la formación posgraduada al ejercicio profesional. Bueno, esto era interesante, esto era muy interesante para los del colegio, ¿no?
Y otra cosa interesante era que el PIR posibilitaba y favorecía la identidad profesional. Concepto complejo, pero también muy interesante para los del colegio, para la gente y sobre todo para los autores del libro, que como muy bien has contado, Paco, con lo del Redondo, yo estuve en el Redondo, que yo creo que pretendía ser un grupo tipo operativo o algo, y yo creo que eran más de 15 minutos de silencio. Yo creo que hubo muchas somatizaciones porque cada vez había menos gente, y yo creo que el tema central del asunto era: ¿pero vamos a encontrar trabajo? Entonces es que el tema del reconocimiento social con el libro, porque nos dijeron: vais a escribir un libro que aunque estéis con una beca os va a servir para luego presentarlo y encontrar trabajo, así que id anotando todo lo que hacéis, que veréis como con esto encontráis trabajo seguro. Entonces, estábamos motivadísimos. Y luego, de paso, vamos a construir, que es ser psicólogo clínico, que como acabáis de estar recién licenciado y decís que queréis ser psicólogo clínico, pues va a venir muy bien, ¿no? Bueno, pues estábamos comprometidos vitalmente con el libro, total y absolutamente comprometidos. Como ha contado Paco, el lugar donde se escribía el libro fundamentalmente era el Centro de Salud Mental Comunitario, que era el eje de las áreas de salud mental en aquel momento. Yo estuve en el área 8 y desde luego el centro de Móstoles en aquel momento era un lugar de poder, de mucho poder, porque además ahí es donde se articulaba lo que es la atención a la salud mental comunitaria, esto que seguía a pie la ley esta general de sanidad, de que vamos a hacer prevención primaria, secundaria, terciaria, programas, y todo eso se cocía en el centro de salud mental. Sitio muy bueno para escribir un libro, yo ya sabía dónde poner las maletas. Y luego, claro, no te lo dejaban escribir sin más. Como había la comisión esa, decía: van a hacerlo ustedes por apartados. Bien pensado, porque dime en qué sistema relacional te mueves y te diré quién eres. Entonces lo hicieron muy bien. Y los apartados, yo los resumo, pero venían como cuadritos a rellenar, ¿no? Entonces, unos eran los años, las rotaciones, los dispositivos, la duración, y luego tenías que poner si eran objetivos generales o específicos. Eso es fundamental. Y luego estaban las actividades asistenciales por programas. Te metían en todos los programas asistenciales que hubiera en el área. O sea, adultos, infantil, alcoholismo, coordinación con urgencias. O sea, todo programa asistencial que se hubieran inventado en el área era importante que se reflejara que el PIR había pasado por allí. Por supuesto, contando qué hacías, claro, si hacías evaluación, si hacías tratamientos, o sea. Luego, tenías también que hablar en el otro cuadrado de la actividad teórica docente anual. Aquí, por un lado, yo tuve la suerte de estar en el área sur, entonces ahí tenían montada la formación, con lo cual tenía mucho para escribir, porque tenían la formación de área integrada, que era la de los MIRE, y ahí empezaba yo a meter sesiones clínicas, sesiones de docentes, sesiones de investigación, de bibliográficas, o sea, porque la tenían muy estructurada los MIRE, con lo cual tengo varias páginas de esto. Y luego añadimos algunas porque como nos juntábamos, como ha contado Esther, estábamos bastante compinchados, ¿no? Entonces hubo una pequeña reivindicación de que, ¿por qué no nos hacían algo para nosotros? Y también nos hicieron para nosotros formación específica PIR. Me acuerdo de un curso que pagaron de neuropsicología, ¿no? que lo conseguimos también. O sea, estaba completita este apartado.
Y luego, actividad investigadora. Esto yo no sabía cómo rellenarlo. Pero, mira, me metí en todas las investigaciones que había, tampoco tengo muy claro todo lo que investigué, y de hecho no publiqué nada. Pero si había que pasar el cuestionario no sé qué, allá estaba yo en Pinto, me metía en las casas a pasar los cuestionarios y a entrenarme en cuestionarios, y luego me metí a hacer otra investigación en otro lado, pero eran 2 hojas que yo no sabía cómo rellenarlas. De todos modos las puse también, porque esto lo de encontrar trabajo, había que rellenar todo. A lo mejor algunos de mis compañeros lo tienen mejor, la estrategia para escribirlo, que esto es lo más interesante, porque claro, ¿cómo consigues material para poder ir rellenando esto y que la cosa, bueno, pues tenga coherencia, ¿no? Estaba la comisión de docencia. Y a mí me gustó mucho la comisión de docencia porque me hacía pensar qué es lo que tenía que poner. Y además me sentía yo muy protagonista, por esto de ser la primera, increíblemente protagonista, porque yo llegaba a la comisión de docencia, había gente súper formada, súper inteligente, todas allí reunidas conmigo, y me preguntaban, ¿y qué estás haciendo? Y bueno, y mi tutora, y íbamos pensando, oye, pues yo creo que el psicólogo debería hacer lo otro, y esto fue increíblemente rico, porque te mandaban a todas las reuniones e intentabas tener voz en todas las reuniones, y de paso le devolvías a la comisión de docencia lo que era imposible o lo que no era imposible, y desde ahí se iban regulando el resto de las rotaciones. Pues, o por ejemplo, descubría, mira, pues a lo mejor en agudo mejor que te vayas en verano, que coges el mes de vacaciones y te lo puedes saltar porque ya la habías visto de una reunión, o mira, esto de las urgencias, ir a hacer urgencias, y desde ahí yo creo que se hizo muy interesante todo el contenido del libro del psicólogo residente. Lo estoy vendiendo bien, ¿no? Ya... minutos se quedan para seguir. Me he puesto hasta nerviosa. Enseguida te digo. Y lo más importante del libro, el Rodrigón. Al mismo tiempo que los residentes escribíamos un libro, también había una historia que era el documento de los tutores, porque los tutores peer, los pobres tampoco tenían ni idea de cómo ser tutores peer. Y la verdad que sin el tutor peer hubiera sido imposible que yo hubiera escrito este libro. Para nada, porque salud mental es un sitio bastante enloquecedor. Entonces, el tutor me supervisaba los casos, pero me supervisaba cuando iba de rotaciones, me supervisaba cuando no sabía qué me estaba pasando. Y alguien dijo que era un Rodrigón en esto de las reuniones, que yo lo escuché, que es como el palo que le ponen a la viña, no sé qué. Y a mí me pareció que bien, ¿sabes? Con esto para construir identidades. Me pareció súper interesante el tutor, ¿eh? Y mi libro concluye con algo que ya quiero decir, como todos los libros, con algo que ya está más que escrito. Que la predictibilidad y continuidad como bases para el desarrollo de una identidad propia son imprescindibles. Entonces, es un poco lo que cuenta mi libro. Yo que decía Esther lo de la metáfora de unos padres primerizos, yo creo que sí, que fuimos hijos primerizos. Yo tengo la sensación de haber tenido un apego muy seguro en mi primer peer, a pesar de que las condiciones materiales no eran muy buenas, por cierto, pero así que muchas gracias por haberme dejado vender mi libro. A continuación, Alfonso, por favor. Ha subido a la mesa, gracias, Esther. Bueno, Alfonso Ladrón
él la aprobó también en la primera convocatoria estatal. Sí, está aquí. Es así, ¿no? Y se incorporó a la segunda, pienso que había sido la primera. Se incorporó cuando llegué a trabajar donde estoy. Yo creo que él estaba haciendo una residencia en aquel momento en el Alonso Vega, pero conocido cuando yo llegué por el Alfonso Guerra, en realidad, hasta que luego se llamó Hospital Psiquiátrico de Madrid y luego Rodríguez Lafora. Actualmente Alfonso está trabajando en la unidad, y voy a subrayarlo, de psiquiatría y salud mental infanto-juvenil. O sea que Alfonso, psicólogo clínico, sigue trabajando en la unidad de psiquiatría y salud mental infantil. Es psiquiatría, lo que me han puesto aquí, supongo que es así como se llama, psiquiatría infantil, y salud mental, no sabemos si tiene apellido la salud mental, y es la salud mental de los de dentro, los de fuera, los que van o los que están. Pero bueno, se sigue llamando así, y ese es el Hospital Clínico de San Carlos, claro. Así que, cuando quieras. ¿Ahora? Bueno. En primer lugar, yo quería agradecer a la organización por invitarme a participar aquí, a hablar del PIR, que yo creo que a mí me ha marcado la vida, sin duda. Mi experiencia creo que es un poco distinta a mis compañeros en algunos sentidos, aunque en otros se parece. Diferente porque yo participo en eso que Juan Carlos ha denominado la puesta en marcha, ese comienzo de los años 90. Yo participé en la segunda promoción, con lo cual yo ya estaba asignado a una unidad docente. Ya no íbamos todos a Gregorio Marañón, sino que nos dividíamos en las diferentes áreas de Madrid. Eso, por una parte, supuso también una separación. De pronto te encontrabas en sitios absolutamente solo, sin ningún compañero, sin nadie que supiera absolutamente nada de ello, de qué podíamos hacer. Este era contado porque yo creo que tenemos una experiencia parecida de participar en Alonso Vega, que realmente era el nombre con lo que conocía todo el mundo, y creo que tenía el sentido, porque yo me encontré de pronto con muy poquitos años, con una inocencia absoluta, en un manicomio. A pesar de que ya entonces se llamaba Hospital Psiquiátrico, era de película de terror. Walking Dead me parece light comparado con aquello que experimentábamos. No sé si tuviste una experiencia, la mía fue así. Y te hacían el paseillo por el hospital presentándote las mazmorras, con las cadenas, los electroshock. Es una experiencia chocante para empezar. Antes de eso también quería contar cómo yo conocí el PIR. Y conocí el PIR de casualidad porque participé, yo creo que en las primeras prácticas externas que se organizaban en la Universidad Complutense. Hasta entonces no había habido prácticas externas oficialmente. Se organizaron las primeras, hicieron incluso hasta una pequeña oposición en la universidad para participar, y yo por casualidad caí en el Centro de Promoción de la Salud de Vallecas-Villa, donde estaba Manuel Verdullas, que he visto en alguna de las fotos y que creo que por entonces era el presidente del Colegio de Madrid. Y entre los papeles que circulaban por allí estaba el proyecto de programa PIR. Digo, esto me suena bien, ¿lo puedo coger? Sí. Cogí, lo leí, me pareció súper interesante y dice, yo quiero ser psicólogo clínico, quiero participar aquí. Él me contó pues, que era un proyecto muy interesante y que iba a surgir el año siguiente. Me fui a preguntar al resto del mundo de la psicología en qué consistía el programa PIR, que si les parecía interesante, qué tenían conocimientos. Y para mi sorpresa, nadie sabía nada más del PIR. En la universidad era un conocimiento cero absoluto. Sin ser tan llamativo, creo que ese es uno de los problemas que sigue existiendo. Creo que hay un desconocimiento de lo que es el sistema PIR para el resto de la profesión. Y creo que por eso el crear este tipo de jornadas, aunque me apena un poquito la participación, es fundamental. Porque muchas veces oigo hablar del PIR de gente que no conoce el PIR y me encuentro unas cosas que me sorprenden enormemente. Entonces me parece una labor muy buena la que estás realizando en este sentido. Bueno, pues ahí conocí el PIR, estaba contando que comencé en este manicomio. Afortunadamente el tiempo que estuvimos era relativamente reducido y como ellos rápidamente pasábamos a los centros ambulatorios. A los centros ambulatorios donde pasamos gran parte de la residencia. Yo también he tenido un poco diferente
creo que, como mis compañeros, el tema de hablar aquí, porque yo lo he entendido más teniendo en cuenta ese punto de partida, tener un poco como referencia a la evolución, porque yo he estado vinculado al PIR desde entonces hasta ahora mismo, sigo vinculado al PIR. He estado vinculado al PIR como residente en esos años, en esos 3 años, he estado vinculado durante muchísimos años como preparador de la oposición PIR, con lo cual conozco a multitud de aspirantes con multitud de ilusiones, trabajo, esfuerzo frustrado porque resulta una oposición tremendamente dura. Y quien accede a una plaza PIR creo que tiene una formación excelente a nivel teórico. Y creo que eso es digno de tener en consideración. No accede a la formación cualquiera, sino gente muy formada, y creo que cada vez más. El que saca ahora una plaza PIR creo que tiene una formación teórica, pero años luz de la que yo tenía. Y creo que eso es muy relevante. La formación, aquello era muy voluntarista, con gran dedicación por muchos profesionales, ponían todo su interés y su trabajo, y creo que aprendí muchísimo. Para mí, sin duda, sigue siendo la mejor formación de psicología clínica que hay en toda España, pero a años luz. He hecho 3 máster y no se pueden comparar ni por lo más remoto. Y creo que esa formación todavía sigue estando poco considerada. Esa experiencia que contaban mis compañeros de que la dificultad es de encontrar trabajo porque la formación no estaba considerada, yo también la tuve. Yo tenía un contrato, tenía la formación, pero cuando me presentaba a una plaza, un curso de 5 horas, de 10 horas, valía más que mis 3 años de formación PIR. Y creo que eso sigue ocurriendo, porque creo que hay que separar de alguna forma lo que es la formación del título de especialista. Y creo que siendo la mejor formación merece un reconocimiento a tener en cuenta por parte de la profesión. Bueno, aparte de eso, quería hablar de la evolución en estos años. Creo que ha habido una evolución también muy importante que has marcado por el tema de los programas. Desconozco un poco el sistema que había anterior a que yo me presenté, pero creo que el programa inicial marcó tremendamente el desarrollo. Aunque fue un programa que se formó así un poco rápidamente y sin muchas veces limitado por las circunstancias, por un control por parte de la especialidad de psiquiatría, pero sí que vertebraba 3 elementos básicos en la formación, que eran las unidades ambulatorias, tanto en adultos como en niños, el paso por rehabilitación, que creo que es un área también fundamental, y el área de participar en la hospitalización. En la hospitalización, cuando yo llegué, estaba en plena reforma psiquiátrica y efectivamente, como decía Esther, prácticamente no había psicólogos. Todos se habían ido, sí, una, y que era básicamente enfermera y hacía funciones de enfermera, pero como tenía el título de psicología además, pues puntualmente, pero realmente funcionaba como una enfermera. Psicólogos no había ninguno. Y la experiencia de llegar al hospital y decir, ¿tú qué eres? Psicólogo. ¿Psicólogo? ¿Y qué hace un psicólogo? ¿A qué se dedica? En un hospital psiquiátrico que no sepan a qué se dedica un psicólogo me pareció tremendamente llamativo. Entonces, la oportunidad de pasar por la especialización creo que fue fundamental. A pesar de que pues muchas veces para nosotros era el terreno menos desarrollado, menos elaborado y que era más empobrecedor en cuanto a formación, pero sí que era muy enriquecedor porque supone una posición de situar a los psicólogos en ciertos ámbitos que permiten nuevas incorporaciones. Creo que todavía eso está por desarrollar y creo que el papel del psicólogo en las unidades de especialización breve sigue siendo bastante reducido y sería un terreno a desarrollar. Durante todos esos años, otro de los déficits que hemos tenido era la formación teórica y creo que todavía sigue siendo un déficit. A pesar de eso, la evolución es abismal. Cuando yo llegué al hospital, ni siquiera los MIRES tenían formación teórica organizada. Se empezó a organizar cuando yo estaba allí. Pero claro, para nosotros era absolutamente alejado de lo que teníamos que hacer, con lo cual yo me veía haciendo excursiones al sur, y afortunadamente yo sí que tenía formación, a tener algún retraso de conocimiento, sobre la formación teórica. Creo que eso es algo que todavía tenemos que mejorar y creo que tenemos que buscar una formación específica. Y creo que eso es fundamental, porque creo que seguimos vinculados a la de psiquiatría y eso nos empobrece bastante. Esa es mi opinión y creo que tenemos que luchar por una formación específica a nivel teórico. ¿Qué más cosas quería contaros? Otro cambio fundamental que marcabas era el tema de
el cambio de programa del 2009, que supuso de nuevo una ampliación a 4 años de formación, mientras que la carrera se ve reducida. Pasamos de una licenciatura de 5 años a un grado de 4 años. Si ya tenemos problemas al tener compañeros psiquiatras que tienen 6 años de carrera, la reducción de nuestra carrera también supuso un detrimento, por lo cual la ampliación de la especialidad me parece también un área fundamental. A partir también de ampliar nuevas áreas, no simplemente ampliar por ampliar y aumentar el tiempo, que no solamente, sino ampliar a otras áreas fundamentales para la psicología, como son el área de adicciones, el área de atención primaria y el área de psicología de la salud, ¿no? Creo que eso facilita nuestra incorporación profesional y creo que eso es un terreno fundamental. Yo estoy con vosotros en que hace falta ampliar las plazas PIR, pero yo antes que eso consideraría que sería bueno ampliar las plazas de psicólogo clínico. Al final te vas encontrando que uno se tiene que hacer cargo de cuántos residentes. Difícil. Creo que un paso previo de la ampliación de las plazas PIR sería la ampliación de plazas de psicólogo clínico, que estamos en reducción. Y creo que si hablamos a veces de una involución es en el número de plazas, no en cuanto a la formación y las competencias, que creo que la profesión ha mejorado enormemente. Creo que los psicólogos clínicos que terminan actualmente tienen una formación teórico-práctica a años luz de la que yo tuve. Creo que hay una mejoría en la competencia profesional abismal. El problema es la crisis en la que nos estamos viviendo cotidianamente, y eso ha llevado a una reducción de plazas, a una amortización de plazas, y ahí es donde va el detrimento. Pero la formación creo que ha mejorado tremendamente. No sé cuándo de tiempo. Ya se ha acabado. Pues entonces... O sea, ya te he dicho que me parecía bien. Por lo menos es que, bueno, ahora cuento un poco... O sea, acaba su... Pues no, simplemente agradecer y nada, simplemente eso. No, bueno, agradecer a Alfonso, que me ha levantado un poco el ánimo, porque los 3 primeros participantes me habíais dejado un poco así, me había venido a menos. Yo además quiero felicitarles, porque después de lo que nos han contado, la verdad es que no es que estén sanos, están sanísimos mentalmente. Porque fijaros que nos han contado algunas cosas. Nos han dicho, nos empezó Paco diciendo que hacían un redondo. Yo he cogido el símil del fútbol, cuando hacen el rondo es y tal, y en el fútbol se pasan la pelota, pero es que ellos no se pasaban la pelota, que es la palabra. Además nos han dicho que estaban como desorientados temporalmente, porque han perdido la noción del tiempo, que estaban callados. Paco 15 minutos, María José indefinida, no sabe el tiempo que estaban. Por tanto yo creo, pero además había 2 que estaban tan desesperados, Esther y Paco, que querían irse a la guerra. Pero chiquillos, lo habéis pensado bien y tal, no sé. Entonces, y luego María José nos decía que no sabía si había investigado, ¿no? Porque se dedicaba a ir, te entendí que ibas a Parla o a Pinto, ¿dónde fue? Ibas por las puertas pasando cuestionarios que no sabías ni cómo. Bueno, yo no, lo que quería hacer un poco con algún humor, decir que efectivamente yo creo que han reflejado un poco los distintos avatares y vicisitudes por los que ha pasado el PIR, donde además podía haber, digamos, incomprensiones externas, pero fijaros que todos han dicho que sobre todo estaban sorprendidos porque no encontraban, vamos a llamarlo así, comprensión por parte de compañeros psicólogos que estábamos, que supongo que yo también estaré en ese saco, que estábamos ya trabajando en los centros de salud mental. Yo creo que efectivamente, yo creo que son un ejemplo de lo duro que ha sido, de la travesía del desierto que hubo que hacer antes, pero sobre todo han hecho ellos, porque se me ocurría a mí pensar que no solo han hecho travesía del desierto, sino que a veces tenían que ir escondidos subterráneamente bajo tierra. Y entonces me parece que se merecen un aplauso por todas estas cosas, y luego haremos un turno de palabras.